Bien, pues ya estamos otra vez aquí. Estos son pequeños detalles técnicos aquí para poder pasar una grabación independiente de la otra y no queden todas en una sola fila y cuando las subamos las personas que estén interesadas en una exposición en particular, bueno, pues puedan tener acceso a ella, ¿no? Ya estamos otra vez, ahora sí que al aire dentro de este sistema y por supuesto que queremos darle la bienvenida al doctor José Luis Plata. Yo lo comenté hace un momentito, tuve la suerte de tenerlo como compañero mientras estudiaba yo el doctorado igual aquí en Ciencias Agrarias y bueno pues como buen compañero pero también como un excelente antropólogo pues le hemos seguido un poquito la huella de lo que ha hecho, de lo que ha generado, de lo que ha publicado y obviamente pues un poquito esa es la razón por la que también decidimos invitarlo a participar dentro de este seminario. Eh, Rápidamente, él es licenciado en Antropología Social por la ENA, es maestro en Sociología Rural por Chapingo y además doctor en Ciencias Agrarias por la misma universidad. Él es responsable del proyecto de investigación Tenencia de la Tierra Ejidal y Crecimiento Urbano en la zona metropolitana de Querétaro y además de la identificación de sistemas normativos internos en 300 comunidades indígenas del estado de Querétaro. Es un convenio de colaboración entre la universidad y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ha publicado varios libros, uno de los más recientes es el de Costumbre y Tradición en el uso de los recursos naturales del desierto, las tareas pendientes de la antropología en experiencias de exploración y práctica antropológica, publicado por el Colegio de San Luis. También ha sido coordinador de experiencias de exploración y práctica antropológica, también publicado por el Colegio de San Luis y el Colegio de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como bueno, varias obras que datan desde el 2016, donde él va avanzando sobre qué es lo que está sucediendo en las transformaciones agrarias en la Huasteca hidalguense. Entonces, bueno, pues hay todo un trabajo de investigación del doctor José Luis Plata y pues nos complace tenerlo con nosotros pues dentro de este seminario y obviamente pues dándole sentido a lo que estamos realizando. Entonces pues queremos darte la bienvenida y darte la palabra. Gracias, José Luis. Muy bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias al doctor Álvaro Reyes por la invitación a su seminario sobre políticas públicas y agromexicano, problemas, perspectivas y nuevos retos. Me parece que el nombre de este seminario indica la trascendencia de los temas que seguramente habrán trabajado ya previamente, el que la maestra Erika presentó hace un momento y de lo que vamos a platicar en este momento. Quería hacer un comentario antes de que terminara la sesión anterior. Por ahí me tomé la libertad de compartir un flyer sobre una consultora que, junto con la maestra Erika precisamente, estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro. En ese flyer viene información de contacto. Uno de los servicios que hemos estado sobre todo trabajando mucho es el de la consultoría en cuestiones de peritajes antropológicos. También ahí hicimos el trabajo de las 300 comunidades indígenas del estado de Querétaro, los sistemas normativos internos de estas 300 comunidades para el Instituto Electoral, donde después se hizo una consulta sobre precisamente una controversia constitucional que había entre la Constitución Política, el artículo 2 de la Constitución, y la Ley Orgánica Municipal sobre la elección de autoridades en estas comunidades. Ya después les platicaré sobre ese asunto. Si nos invitan a otra sesión, platicamos sobre las comunidades indígenas del estado de Querétaro, los sistemas normativos internos de las comunidades.
Entonces, para ya entrar en materia, no sé si pueda yo compartir, por favor, la pantalla. Sí, estás habilitado. Perfecto, muy bien. Sí, es esta. Okay. Entonces, pues, muy bien. Bueno, ahí tenemos un poco sobre lo que va a versar esta plática el día de hoy. Es de una experiencia de investigación que tiene pues ya bastantes años. ¡Cabo! ¡Cabo! A ver, perdón, hay un ruido. Maribel creo que tiene abierto su micrófono. Sí, le solicitamos que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. Gracias. Ya, muy bien. Bueno. Entonces, les comentaba que, pues, en efecto, como comentaba el doctor Álvaro, pues yo ya tengo más de 20 años de hacer investigación en la Huasteca, particularmente en el estado de Hidalgo. La tesis de licenciatura, la de maestría y la de doctorado, las hice sobre cuestiones agrarias en este lugar. La primera sobre la historia agraria, lo que me permitió tener un panorama muy completo sobre lo que ha significado la tenencia de la tierra en esta región. Aquí hablamos de una región donde primero existieron, después del contacto con los españoles, grandes latifundios dedicados a la ganadería. Posteriormente, a través del estudio también del movimiento campesino de la Huasteca hidalguense, voy entendiendo cómo es que se va configurando la actual estructura agraria de este lugar, pero también tener cierto acercamiento con el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales de este territorio. Y bueno, el tercer elemento que me permite también a mí adentrarme en lo que se conoce ahora como los procesos de neoextractivismo, es precisamente escuchar a lo largo de todas estas incursiones en campo, durante muchas ocasiones, a lo largo de todas mis estancias en campo, la gente me comentó que en este lugar había mucho petróleo, cosa que yo nunca le había puesto atención, nunca le había prestado atención a estos comentarios que me habían dicho las personas en diversas ocasiones. Entonces, yo hago una estancia en campo de un mes, en donde además yo recuerdo haber tenido en algún momento contacto con un documento que en algún momento algunas personas precisamente de estos lugares, ¿sí? Voy a tratar de encontrar la diapositiva de este documento. Ahí está. En alguna ocasión andando en campo, por ahí una campesina me platica sobre la presencia de algunas personas en su comunidad. Presencia de personas, ella me dice, solo vienen con un overol naranja, ¿no? Entonces, pues yo no le di importancia en ese momento porque estaba yo interesado en otras cuestiones de la tenencia de la tierra. Jamás me había yo preocupado por cuestiones de extracción de hidrocarburos. Me muestra este documento, que es una carta donde prácticamente esta empresa, ¿sí?, le pide a las personas que les permitan dar una anuencia de paso. Nosotros vemos en este documento, ya después yo lo empiezo a revisar, lo analizo, y veo que en realidad pues es un documento importante porque aquí se le autoriza a estas empresas a que prácticamente tengan carta abierta para poder hacer desde los trabajos topográficos hasta incluso estudios arqueológicos, ¿sí?, hasta estudios de cambio de suelo a una empresa particular.
cuando nosotros sabemos que pues hay dependencias como la Semarnat, ¿no? Que son las que se encargan de llevar a cabo estos trabajos. Bueno, yo me encuentro ese documento y entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos lugares, ¿no? Porque a lo largo de varias estancias, como lo comenté hace un momento, las personas me habían comentado que allí en la Huasteca hay infraestructura que se comenzó a desarrollar, a construir desde prácticamente la década de 1950. Ahorita voy a hablar de la importancia de estas etapas históricas, porque atando cabos, yo comienzo a entender las razones por las cuales aquellas razones que van más allá de lo que ya nosotros conocemos como parte de los procesos, primero de reparto agrario, después de regularización de la tierra a través del PROCEDER, el programa de certificación de derechos ejidales, y finalmente la reforma energética del año 2013. Ahorita voy a regresar a esa parte, nada más quiero ahorita comenzar a lanzar estas ideas, porque yo ya estando en campo y al comenzar a observar situaciones como estas que ustedes ven en estas imágenes, por ejemplo, ahí hay un tubo donde se alcanza a ver con soldadura, le pusieron Pemex, Pozo Tecoluco, número 2, octubre 25 de 1961. La gente, cuando yo pregunto sobre estos pozos, estos tubos que están ahí, pues me dicen que sí. O sea, en aquellos años, desde 1950, empezó a llegar gente de Pemex y a meter, dijeron ellos, abrieron zanjas, metieron tubos y no han regresado. En algunos casos sí regresaron, vemos también por allá abajo. Yo me imaginaba siempre un pozo petrolero como esos de Texas, ¿no? Que son enormes. ¿Sí? Pero acá tenemos una imagen, ¿sí? En esta diapositiva, esto que está acá, en el lado izquierdo de la diapositiva, es un pozo petrolero. Oye, no mide más de... José Luis, estamos viendo solamente un par de mapas. Ah, ok, entonces no modifiqué la diapositiva. Se supone que deberían de estar viendo esta, a ver si se ve ahorita. Sí, estamos viendo los de yacimientos de gas esquisto en América Latina. Sí. Entonces, ¿no ven lo de los pozos? No se está viendo. A ver, entonces déjenme quitar esta. Es que no sé cómo hacerle aquí para que se vea. Pero vamos a ver. A lo mejor si sales de la presentación y la vuelves a poner. Voy a cerrar una. Uh-huh. Voy a cerrar la otra. Ahí ya no se ve nada, ¿verdad? Ahí entonces ya no, ahora... Ya estamos aquí. Sí. A pesar de que tenemos tanto tiempo con esto de la virtualidad, todavía como que de repente no, ¿verdad? Sí, todavía nos falla. O falla el sistema también, o fallan nuestras computadoras. Bueno, ya encontré otras. Ok. A ver, entonces... Ahí se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Ya. Esta actividad de tendencia de la Tierra en la Huasteca, si lo puedes ampliar sería... ¿No están viendo esa que dice los tohuacos? No, dice extractivismo Pues no sé qué pasa entonces aquí. Y tenencia de la Tierra en la Huasteca hidalguense. A ver ahí. Los tohuacos, ahora sí lo estamos viendo. Ok, ahora sí, ya está. Esta imagen que está del lado derecho, en la parte inferior derecha de la diapositiva, donde se ve este campo y ahí en medio se ve ese tubo, es el que les decía que tiene con soldadura. Uh-huh.
grabado ahí que dice Pemex, Pozo Tecoluco, trae la fecha de 1961. Este es el predio, el que está en la parte superior, izquierda superior. Esta es la comunidad, una comunidad donde hay una fuerte presencia del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata. Es una organización campesina que en las décadas de 1970, 1960, 1970, en aquel tiempo se conocía como la OIPU, tomaron tierras, ¿no? Entonces, todavía está, digamos, tiene presencia esta organización allí en la Huasteca. Tuve oportunidad de platicar con ellos. Este es el primer ejemplo de la infraestructura que llegó Pemex a poner por ahí de 1950 a 1960, que es cuando también en la década de 1960 se comienzan a generar las primeras protestas en torno de las dotaciones ejidales que en la región se comienzan a llevar a cabo, se echan a andar la solicitud de tierras y todo esto que tenían que hacer los campesinos en 1932-37, más o menos en ese periodo, y hasta 1960 la gran mayoría de las resoluciones presidenciales no se habían resuelto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer elemento, la presencia de movimiento campesino en esta década y la introducción de infraestructura de Pemex también hacia estas décadas. En 1950 también se abre la carretera que va de Tampico a la Ciudad de México, la vía rápida que le llaman, que en realidad pues, es una vía bastante tortuosa, ¿no? Pero también, digamos, son elementos que hay que tener en cuenta para poder entender qué pasa acá, ¿no? Y les decía yo que yo siempre pensaba que un pozo petrolero era grandote, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen donde este pozo, en una comunidad que se llama Tecolotitla, tiene ahí junto a él un depósito, ¿no? Vemos que el depósito está en uso porque pues, la gente me platica que llega una pipa una vez a la semana, 2 veces por semana de repente, ¿no? Y conectan ahí la manguera y se llevan el crudo que han logrado obtener de estos pequeños pozos, ¿no? Como este, hay varios en la región. Es una región rica en petróleo. Aquí tenemos otra comunidad que se llama Tzacuala, donde incluso el petróleo está a flor de suelo. Bueno, en este caso a flor de río, porque nos dijeron que había un río en esta comunidad donde está brotando allí el petróleo. Es como capopote en realidad, ¿no? O sea, yo nunca he visto el petróleo crudo, y sí, ahí vemos como incluso las piedras pues ya están completamente manchadas. Son ejemplos que yo quise traer para que viéramos, ¿no? Cómo es que esta región, bueno, aquí tenemos, les decía, de Tecoluco, que tiene ahí grabado con la soldadura. En estas otras imágenes son del año 2016, que fue cuando hice el trabajo de campo. En este cerro, arriba, me decían que estaban ya abriendo con una máquina para introducir unos tubos. Después yo me entero que era una empresa española que andaba en este lugar haciendo trabajos de los cuales nunca informaron a la comunidad, ¿no? Bueno, entonces yo hago este recorrido en campo y yo comienzo también a relacionar todos estos hallazgos con un tema que en ese momento estaba pues calientito. No sé si ustedes habrán escuchado sobre la ronda 0, la ronda 1 y las 4 licitaciones que se llevaron a cabo en el año 2015. Ahorita explico. Las rondas precisamente son una serie de licitaciones que lleva a cabo la Secretaría de Energía para adjudicar contratos a empresas nacionales e internacionales para que lleven a cabo trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Sí? Entonces yo voy a campo, hago recorridos en estas comunidades, recabo testimonios y también evidencia gráfica, precisamente que
me permitieran establecer esta relación que se da entre la reforma energética, las rondas que les acabo de comentar y la privatización de los terrenos ejidales que se comienza a llevar a cabo desde 1994 hasta el día de hoy. Para que todo esto dé paso a un sutil periodo de explotación de los recursos naturales, sobre todo esto fundamentado en lo que se ha conocido como los procesos neoextractivistas. La parte teórica que me ayuda a mí a entender precisamente qué es lo que está pasando y por qué está pasando de este modo, lo que yo presencio en campo, pues es precisamente algo que varios autores, ¿no?, han reconocido como los procesos de neoextractivismo. Me apoyo mucho en James Petras y Bellmeyer, Henry Bellmeyer, para poder entender cómo es que se lleva a cabo este asunto. Trataré de ser muy concreto en esta explicación para no profundizar demasiado en la parte teórica, pero estos autores reconocen que desde hace muchos años, en el chat no sé si hay algo, estoy viendo aquí, me retiro, no, ya, ok. Bueno, entonces, estos autores reconocen que desde hace muchos años, a nivel global, a nivel mundial, hay procesos extractivistas que incluso algunos, como Petras y Bellmeyer, precisamente ubican el origen de estos procesos extractivistas en el periodo colonial. A través de la empresa colonialista es cuando en efecto se comienzan a acelerar los procedimientos para extracción, sobre todo en aquel tiempo de minerales preciosos, el oro, la plata. Y Petras y Bellmeyer dicen que con todo y que fueron procesos sumamente avasallantes, pues no lograron profundizar demasiado en la extracción de estos recursos. Ya en el momento actual, cuando ya comenzamos a hablar de un proceso neoextractivista, es porque se logran conjuntar varios elementos de índole jurídico y de índole económico para poder llevar a cabo una extracción, un aprovechamiento de los recursos naturales de una manera pues mucho más elevada. Entonces nos dicen Petras y Bellmeyer que una primera condición es que el Estado de los países donde existen recursos importantes como minerales, petróleo, hidrocarburos en general, agua, e incluso se habla de megaproyectos extractivistas, en el caso, por ejemplo, del cultivo de maíz, de soya, de algodón en algunas regiones del mundo, porque el Estado despeja, voy a citar precisamente una parte del texto de Bellmeyer y Petras, el Estado despeja el camino para la operación del capital extractivo y respalda estas operaciones con el poder que tiene a su disposición, incluyendo los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de inversión bilateral, los sobornos, ayudando a las empresas multinacionales a asegurar el acceso a tierras, minerales y otros recursos. Entonces nosotros tenemos una serie de reformas estructurales desde la década de 1990 y en el caso particular de lo que corresponde a la tenencia de la tierra, obviamente el artículo 27, perdón, que se reforma en 1992. Seguramente ustedes recordarán que antes de este año, pues regía la Ley Federal de Reforma Agraria. Los ejidos y comunidades agrarias del país contaban con resoluciones presidenciales que reconocían precisamente la posesión de la tierra. Había una serie de limitantes para poder vender, para poder rentar, para poder traspasar el uso y el usufructo de la tierra. En el 1992 se reforma el artículo 27 de la Constitución y varias de estas cuestiones cambian.
Las más importantes son precisamente estas que tienen que ver con los tratos, los contratos que se pueden celebrar en los tejidos y las comunidades. Ahora la tierra obviamente ya se puede vender una vez que pasan por estos procesos de certificación que lleva a cabo la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el INEGI, y bueno, también donde participan en gran medida los tribunales agrarios. Una vez que se logra esta certificación, prácticamente la tierra se convierte en una mercancía y se puede vender, se puede rentar, se puede prestar, se puede donar, incluso se puede empeñar. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Dentro de estas reformas estructurales, se modifica, muy apegado a lo que comentan estos autores, cómo se modifica la normatividad, las leyes, etcétera, para que puedan presentarse las condiciones para que el gran capital pueda intervenir en estos procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria extractiva. Tenemos también, como en la década de los 90, en el caso de México, pues se celebra el Acuerdo de Libre Comercio, que también, bueno, contempla la posibilidad no solo de que se exploten de una manera más intensa los recursos, sino que pues también se habla de intercambios comerciales, que la mayoría de los cuales son sumamente desventajosos para nuestro país. Vamos a ver al final cómo pues esto también de alguna manera viene. Por eso el título un poco de esta intervención pues era hablar del extractivismo como una política de Estado, porque en el caso de nuestro país sí lo es. Yo tengo datos del 2019, en el presupuesto de egresos del 2019 para ejercerlos en 2020, ya el gobierno de López Obrador. Seguramente ustedes recordarán que López Obrador, cuando toma posesión, establece una serie de compromisos, son 45 compromisos que él redacta y que obviamente se supone deberían de apegarse a ese sentido de ser un compromiso. En el compromiso 35 de López Obrador, él dice que no se va a permitir el fracking ni los transgénicos. Ambas cosas. En el caso del fracking, pues ya es una realidad. En el caso de los transgénicos, pues todavía estamos en el tira y afloja, pero bueno, vemos cómo pues en realidad este gobierno pues no se ha apegado demasiado a lo que se ha comprometido a hacer, ¿no? Bien, entonces, y el otro aspecto que hay que tener en cuenta, ahora sí me gustaría cambiar las diapositivas, a ver si no vuelvo a regarla, pero lo que voy a hacer es cerrar entonces esta, sí, y ahora vamos a abrir otra. Aquí está. Ok. Entonces, ahí sí se ve, ¿verdad? Uh-huh. Reforma agraria, procede y extracción de hidrocarburos. Ok, bueno. Entonces, bueno, aquí están ya nuevamente las imágenes. Ahora, regresar un poco a lo que se presenta en campo. Nosotros, las y los antropólogos, pues, generalmente por ahí hubo un antropólogo que se llamaba Clifford Geertz, que decía que a los antropólogos y antropólogas se nos cree por el simple hecho de haber estado ahí. Entonces, la mayor parte de nuestro trabajo tiene un referente empírico. Nosotros nos acercamos a la realidad para poder primero observar los fenómenos, posteriormente tratar de entenderlos, posteriormente tratar de explicarlos, ¿sí? Y en algunos casos también llegamos a generar algunas propuestas para poder
atender ciertas partes de los problemas que estamos observando. Entonces yo voy a campo, en efecto, y a través de esta estancia en campo, estos contenedores, que ya por ahí les había mostrado en estas imágenes, tienen una capacidad de 280 barriles, que son más o menos 44.500 litros de crudo. Yo encuentro varios pozos como este y voy armando un mapa de una línea que atraviesa desde el sureste de la Huasteca hasta el norte de esta región, pasando, no sé si ustedes conozcan esta parte de la Huasteca hidalguense, pero bueno, paso por los municipios de Xochitipan, Atlapesco, que bueno, pues ahí están más o menos señalados en este mapa, Atlapesco y Huejutla. Y más hacia el noreste, el municipio de Huautla. De hecho, el municipio de Huautla es el que mayormente se encuentra afectado precisamente por la amenaza de la extracción de hidrocarburos a través del fracking. Bueno, entonces yo voy a campo, veo estos pozos, ¿no? Y pues sí, me doy cuenta entonces que uno de los primeros pasos que tengo que tener en cuenta era cómo esta reforma de 1992 al 27, se habló mucho sobre esto. Se escribieron muchos libros, muchos artículos, muchos capítulos de libro, hubo debates intensos sobre cuáles iban a ser los impactos de la reforma del 92 al 27 constitucional sobre el campo mexicano. Hubo autores que decían que, bueno, el ejido como tal iba a desaparecer, que la mayor parte de las tierras se iban a convertir en propiedad privada, que ya no iba a haber manera de que encontráramos forma de acceder a este tipo de propiedad, la propiedad social, ¿no? Y que bueno, resumiendo, la mayoría de los autores que escriben sobre esto decían que iba a desaparecer el ejido. Sin embargo, pues después de varios años de haberse llevado a cabo la reforma al artículo 27 de la Constitución, ¿no? Estoy buscando aquí el dato, pues en realidad no ha habido el impacto que se esperaba. En el caso de la Huasteca, al año 2013, ya estaba el 85% de la superficie ejidal certificada. Y solamente en una superficie muy pequeña se había adoptado el dominio pleno. El dominio pleno es un paso previo a que las tierras se desincorporen del régimen ejidal y pasen al régimen privado. Solamente el 0.43% de las tierras habían adoptado el dominio pleno. Y aunque hay poca movilidad de la tierra, de la propiedad de la tierra, esta sobre todo se lleva a cabo al interior de los ejidos. Lo que yo en mi tesis de doctorado llamo el mercado de tierras campesino, donde domina más bien la cuestión de la reciprocidad, la costumbre, la tradición, en todos los actos que haya sobre el traspaso de la propiedad a través de la compra, a través de la renta, a través de la incluso donación, a través de todos estos actos, ¿no? que en efecto tienen lugar en los ejidos, pero en realidad no es que la tierra deje de ser ejidal en el caso de la Huasteca, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Se dijo que el artículo 27, con esta reforma, iba a generar un proceso de mercantilización de la tierra para que se dinamizara el mercado de tierras ejidales, cosa que en la región no pasó. El segundo punto es eliminar obstáculos legales para que sea más fácil extraer petróleo y carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, porque en la región
nosotros encontramos una parte muy importante de yacimientos de petróleo. Seguramente ustedes habrán escuchado de esta región de Veracruz, sobre todo, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama, pero seguramente más adelante la traigo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos precisamente la región Tampico-Misantla, que es donde precisamente se ubica, ahora sí ya lo recordé, el Paleocanal de Chicontepec. Es una región muy rica en petróleo. Ahí lo vemos en este circulito que yo marco en este mapita, porque en esta región es donde yo llevo a cabo el trabajo de campo y que está dentro precisamente de el Paleocanal de Chicontepec, que más o menos abarca toda esta región, que va pues prácticamente desde el norte de Veracruz, Pánuco, ya colindando hacia Tampico, ¿no? Y bueno, más hacia abajo, prácticamente llegando hasta la región de Papantla, ¿no? El Totonacapan. Bueno, entonces encuentro todas estas evidencias que de alguna manera además apoyo estas argumentaciones con alguna información que precisamente viene no solo de la Secretaría de Energía, en el caso de nuestro país, sino que encuentro información que viene del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Departamento de Energía y la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable de los Estados Unidos, que ha llevado muchos trabajos de exploración, obviamente, no solo de nuestro país, sino, como lo vimos en otro mapa, a nivel de América Latina, para identificar las reservas o los lugares donde puede haber, o donde hay, mejor dicho, ya no donde puede haber, sino donde en efecto hay gas esquisto. El gas esquisto o gas shale es el gas que se extrae a través de la técnica del fracking. Es un gas que, como todos los hidrocarburos, pues son fósiles que quedaron atrapados entre las rocas y que a través de los pozos convencionales, estos de petróleo, no se puede sacar. Es necesario romper, fracturar, de ahí el fracking, fracturar las rocas y de esta manera propiciar que el gas pueda liberarse. El problema del fracking es que pues es altamente nocivo para el ambiente, contamina grandes cantidades de agua. Se calcula que para que un pozo esté activo durante un día, se calcula que el promedio de consumo de agua es de 9,000 metros cúbicos. El agua no se inyecta nada más así solita, va con diferentes químicos que se introducen también allí en estas mangueras que a altas presiones rompen la roca, y esto obviamente contamina los mantos acuíferos que existen alrededor, los subterráneos también, por supuesto. Entonces ahí radica, ¿no?, el asunto de el peligro, el riesgo que implica el uso del fracking, además de generar situaciones sísmicas, porque bueno, se fractura la roca y obviamente hay un desajuste ahí en las capas terrestres que por supuesto también producen movimientos telúricos, ¿no? Entonces, bueno, estos mapas que ustedes pueden ver por acá ya nos hablan de las reservas detectadas y las reservas estimadas en países que van desde México hasta Uruguay, Venezuela, obviamente, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, junto con Colombia. Figuramos en este mapa. Y si ustedes observan, bueno, en lo que corresponde a nuestro territorio, es precisamente prácticamente toda la parte del Golfo, donde se encuentran identificados
todos estos recursos de gas esquisto, que repito, es el gas que se obtiene a través de las técnicas del fracking. Entonces, de ahí yo regreso, ¿no?, de campo, y comienzo a generar una serie de evidencias que voy comparando unas con otras. Aquí tenemos el mapa de cómo estaban distribuidas las haciendas hasta antes del reparto agrario en la Huasteca, y cómo estas tierras, al ser repartidas, generan más o menos el mismo mapa. Este mapa ya lo elaboré yo, bueno, apoyado con unas chicas que estaban haciendo su servicio social, y pues más o menos ubico por dónde está distribuida la propiedad ejidal, la propiedad social en términos generales, y después, bueno, repito, voy a centrarme ya en lo que significaría precisamente lo que son las rondas que ya les platiqué, la ronda 0, la ronda 1, cuyo objetivo es precisamente llevar a cabo licitaciones para que puedan llevarse a cabo trabajos de exploración y de extracción de hidrocarburos. Después yo voy a ver qué pasa en el contexto ya de la reforma energética. Se reforman los artículos 27 y 28, el 27 se reforma nuevamente, y los objetivos de esta reforma energética en relación con el aprovechamiento de los hidrocarburos son, en primer lugar, mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Cuando se habla de estos recursos que son propiedad de la nación, también la ley agraria, el artículo 27 y su ley reglamentaria, la ley agraria, en varios casos hablan de las causas de utilidad pública. Cuando, por ejemplo, se lleva a cabo una expropiación de tierras ejidales, generalmente se argumenta que eso se hace por beneficio público, por beneficio de la nación. Pero ahora se habla de una causa de utilidad pública, es decir, que si en estos lugares hay petróleo, hay gas esquisto, y su extracción sobre todo implica el uso de técnicas como el fracking, eso no importa. Lo que importa es que se obtenga ese recurso para poder generar ingresos económicos para nuestra nación. El segundo punto, el segundo objetivo de la reforma energética es modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la CFE, como empresas productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. Esto, obviamente, este asunto de modernizar y fortalecer, pues requiere también de este capital extranjero, ¿no? Que, como ya comenté, la mayor parte de estas reformas se dan en el contexto de lo que Petra Sibelmeyer reconocen como los procesos neoextractivistas, donde el capital internacional, el capital mundial, tiene un peso importante, porque hay inversión de este capital en sectores como precisamente el energético, el minero, el de los alimentos, que es fundamental, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que está este debate de lo de la introducción de maíz transgénico a nuestro país, y que será para forraje, uso de forraje, para alimentar el ganado, pues no es otra cosa más que eso, precisamente abrir la frontera a que este tipo de productos, pues, vengan, ¿no?, a consumirse en nuestro país. A pesar de que ya hay muchas evidencias de que los transgénicos tienen efectos sobre la salud muy importantes, al grado de que se puede desarrollar cáncer, ¿no? Por ahí busquen en internet algunos trabajos que llevó a cabo, no recuerdo su nombre, pero sí me acuerdo de su apellido. Es un investigador que se apellida Seralini, es italiano, Seralini. Él ha hablado mucho sobre los efectos
sobre el organismo, sobre todo desarrollando cáncer estomacal y en los intestinos, al consumir productos transgénicos. El tercer objetivo de esta reforma energética es reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de gas natural y de petróleo. El cuarto, atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Nuevamente, vemos como telón de fondo este discurso del desarrollo que también ha sido muy criticado por autores como Escobar, Esteva, en fin, varios otros que han hablado sobre lo complicado y difícil que resulta en la actualidad hablar del desarrollo. Y el quinto objetivo es fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras generaciones. Además, ya se habla de aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones de barriles en 2025. Obviamente esto implica, lo que estamos viendo acá, que se lleven a cabo las rondas para vender los territorios, independientemente de que sobre esos territorios haya lo que ya comentaba la maestra Erika, personas que tienen costumbres, que tienen tradiciones, que no solo valoran el territorio en términos mercantiles, sino que también encontramos elementos simbólicos, culturales, que le dan sustento a la vida social de estos lugares, ¿no? También se habló en ese momento de la reforma energética, de aumentar la producción de gas natural, de en aquel momento 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 millones en 2018 y a 10.400 millones en 2025. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los intereses, los objetivos de la reforma energética y vemos también lo que ya les comentaba, que con base en esto pues se llevan a cabo las famosas rondas 0 y la ronda 1. Voy a regresar un poquito. Bueno, ya, creo que ya les presenté todas estas diapositivas. Okay. Voy a cambiar de presentación. Uh-huh. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No sé si los compañeros tengan algún comentario. Si no, termino y dejamos las preguntas, sí. ¿No? Uh-huh. Muy bien. Ya hablé de estos mapas, ¿sí? Ya hablamos un poco de cómo el Estado precisamente lleva a cabo estas dos reformas para poder facilitar, despejar el camino para la operación del capital extractivo. Y sí comenté yo que los objetivos del artículo 27 en algún momento se pensaban que eran para facilitar el mercado de tierras, que se dinamizara, que hubiera mayor compra-venta de terrenos ejidales y que quienes tuvieran la capacidad de producir lo hicieran en estos terrenos sin que cambiara de régimen, ¿no? Sin embargo, yo creo que en realidad la reforma al artículo 27 de 1992 sirvió para allanar el terreno a la reforma energética del 2013 y el 2014. ¿Por qué razón? Porque a través de los trabajos, por aquí estaba una persona que decía que había estado colaborando con la Procuraduría Agraria, y no me dejara mentir, bueno, estos procesos de certificación de la propiedad ejidal se llevaron a cabo de manera muy acelerada. Sin embargo, han tenido que pasar prácticamente 2 y 3 décadas para que se vaya configurando una nueva estructura agraria, donde ahora ya los ejidatarios
Las transformaciones que se presentan al interior de los ejidos tienen que ver con que actualmente los ejidatarios pueden tomar decisiones individuales al margen de las asambleas. Entonces, estos mapas que yo les mostraba, como esto yo no lo inventé, o sea, lo tuve de fuentes, de INEGI particularmente, en donde ya cualquiera de nosotros puede entrar e identificar dónde se encuentran ubicados los ejidos. Es más, si yo quisiera saber dónde se ubica particularmente una parcela de una determinada persona en el país, lo puedo hacer. ¿Sí? Todos los trabajos del Procede tuvieron como consecuencia que se creara, digámoslo así, un mapa de toda la propiedad ejidal que existe en México, ejidal y comunal, por supuesto. Estos mapas, como el que ustedes observan acá, incluso hagan el ejercicio. Terminando, si quieren, esta sesión, pueden entrar al PINA, no sé si lo conozcan, es P de Pedro, HINA. Es el padrón e historial de núcleos agrarios. Está en internet. Ustedes pueden entrar, les pide que creen un usuario, una contraseña, y ya, después de eso ustedes pueden entrar, pueden buscar el ejido, pueden buscar por estado, por municipio, el ejido, si es ejidal, si es comunal, y ahí les va a decir, les va a presentar todo el historial agrario de ese lugar, desde que se hace la resolución presidencial hasta que se presentan actos como la adopción del dominio pleno y la certificación de las tierras. No, es con N, PINA. En lugar de PIMA, no es M, es N, PINA. Muy bien. Entonces, ustedes pueden entrar y repito, todos podemos hacerlo y sobre todo si, en este caso como de las rondas 1 y la ronda 0, si ya se lleva por parte del gobierno federal todo el mapeo de los lugares donde, si encimamos este mapa sobre el otro de la existencia de yacimientos de gas en nuestro país, pues vamos a ver que embonan perfectamente. Entonces, por eso yo hago esta arriesgada hipótesis, ¿no?, de que en realidad la reforma de 1992 no sirvió para impulsar la producción en el campo. Algunos decían que en efecto se iban a vender las tierras, pero sobre todo para que se construyeran casas y para beneficiar a las industrias. Sí ha pasado, pero sobre todo en las zonas periurbanas de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, obviamente, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Querétaro, en fin, los grandes centros urbanos, Toluca, por supuesto, y en torno de estas ciudades sí han crecido los asentamientos humanos, los fraccionamientos y también la industria que ha comprado o está rentando actualmente terrenos ejidales, pero esa es la menor cantidad de tierra que ha sufrido esa transformación. Considero que la gran mayoría de las tierras que ahora ya fueron certificadas y que se encuentran bajo disposición de sus dueños, es decir, si al doctor Álvaro Reyes Toski le certifican su parcela y él quiere en algún momento determinado venderla, rentarla, regalársela a un amigo, empeñarla o hacer un contrato con una empresa extractiva, lo puede hacer sin mayores problemas. Antes estaba la Asamblea Ejidal como una instancia que regulaba precisamente
todos los actos que pudieran llevarse a cabo al interior de los ejidos. Se iba, incluso en muchos lugares, se tomaban acuerdos sobre lo que se iba a sembrar en el periodo o en el ciclo agrícola primavera-verano y en el otoño-invierno. Se llevaban a cabo investigaciones de usufructo parcelario, donde una de las condiciones de la ley anterior era que si una persona no trabajaba su tierra en 2 años, le quitaban sus derechos y se los otorgaban a otra persona. Eso se hace en las investigaciones generales de usufructo en los ejidos. E incluso en muchos lugares, cuando se designaban herederos, cuando se designaban sucesores, se hacía a través de la asamblea, porque pues así se garantizaba que la persona que iba a quedar como ejidatario o ejidataria, pues era una persona responsable, que iba a cumplir con sus obligaciones, para que no tuvieran problemas más adelante, cuando esta persona tuviera el derecho, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, yo hago estas relaciones entre una situación y la otra. Repito, me aventuro de alguna manera a hablar de esta hipótesis y considero que en efecto, y tomando como referencia lo que ya les comenté, el actual gobierno de López Obrador, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2020, que se publica en 2019, pero se ejerce en 2020, contempló la inversión de poco más de 114 millones en trabajos de descubrimiento y explotación de aceite ligero y gas húmedo en esa provincia que ya les hablaba, la provincia petrolera Tampico-Misantla. Además, destinó 42.4 millones en trabajos de exploración en esta misma región, y la cantidad más fuerte, 5.204.946.151 millones en el proyecto de aceite y gas en lutitas. Aquí le ponen gas en lutitas en el documento oficial que está publicado en línea, pero es el gas shale. El gas de lutitas es gas shale, ¿no? Del que ya les hablé, que se extrae por medio del fracking. Y esto no lo digo yo, lo dice Semarnat también en su página de internet, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de dinero se planea precisamente para poder llevar a cabo el fracking, lo que, ya comenté, viola el compromiso número 35 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que decía que no se iba a permitir el fracking ni los transgénicos, el cultivo de transgénicos. Y entonces aquí tenemos las proyecciones en esta diapositiva de las superficies que se afectaron con la ronda 1, me parece, ¿sí? No recuerdo si es la 1 o la 0. Pero bueno, es alguna de las dos, es la ronda 1. Y aquí tenemos estas regiones de las cuales yo ya les platiqué. Aquí tenemos, está subrayado, es el nombre de Tohuaco II, que es de esa foto que les mostré, donde está grabado con soldadura. Ahí viene la superficie que se va a afectar. Zacuala, que es ese lugar de la foto donde les mostré que en el río está brotando el petróleo, también prácticamente la mitad de esa comunidad va a ser afectada por el proceso de extracción de hidrocarburos. Ahí hay un caso grave de una comunidad que se llama Chalingo, que también está subrayada, y ahí prácticamente toda la comunidad está condenada a desaparecer, ¿no? Entonces, observamos aquí que esta cuestión representa un asunto realmente grave, representa la posibilidad de futuras manifestaciones en estos lugares que son caracterizados por una fuerte resistencia indígena y campesina. Aquí en la década de 1970 se llevan a cabo movimientos, grandes movilizaciones de campesinos que tenían por objetivo la recuperación de las tierras
de estas tierras que les platiqué, que las resoluciones presidenciales inician en la década de 1930 y se resuelven hasta 1960. Pero esta aceleración en los procesos agrarios, pues es consecuencia del movimiento campesino que ya se había desarrollado desde la década de 1960 en este. Entonces, pues la conclusión sería básicamente esa, ¿no? Las condiciones que se presentan en este territorio están dadas para que pues se lleve a cabo una expoliación, dirían otros autores, de los recursos en estos lugares con los consecuentes efectos negativos sobre el ambiente, sobre la propiedad de las personas y sobre la estabilidad social. También pues ya de alguna manera se habían calmado las aguas, digámoslo así, ¿no? Del movimiento campesino, pero que seguramente, porque sí, hay muchas organizaciones que actualmente ya son conscientes de esta situación. Cuando yo voy y platico de esto en la región, sí, mucha gente ya sabe, mucha gente es consciente de esta situación y yo sé de buena fuente que pues hay muchas personas que se están organizando para frenar esta política extractivista que pues va con todo, ¿no? Muy bien. A ver, permíteme, déjame hacer cambio aquí. No te escuchamos, doctor Álvaro. Ay, sí, es cierto. Tenía el micrófono apagado, disculpen. Bueno, pues muy interesante la exposición también del doctor José Luis Plata, sobre todo por lo que implica el proceso de investigación. Una de las cosas que nos interesa mucho con Citlali, con Héctor, con Esmeralda, que son los estudiantes, digamos, inscritos del posgrado. Claro, también tenemos la presencia de José Luis Rico, de Joel, de Maribel, y de hecho tenemos una lista un poquito más grande de compañeros de la maestría de desarrollo rural de aquí mismo de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, hoy no vinieron todos, pero pues vamos a estar transmitiendo esta conferencia en una página, te la estaremos también haciendo llegar a ti, Por favor. y a la maestra, para que pues tengamos un cierto seguimiento. Y bueno, pues aquí lo interesante es el hecho de cómo es que un proceso de investigación antropológica, en tu caso, va revelando situaciones que están invisibilizadas, ¿no? O sea, imagínate esos tubos ahí colocados, esas pequeñas fuentes de extracción de petróleo que están ahí y que están operando, pero y que incluso las comunidades pueden tenerlas identificadas, pero no tienen así como que una comprensión. Entonces yo supongo que habrá poco seguimiento y mucha extracción de recursos. Aquí en esta región tenemos bueno, como en todo el país, ¿verdad? Pero aquí en la zona de este municipio se me fue ahorita, Tepetlaustó, tenemos un montón de huachicol, y bueno, quién sabe qué tanto esto también pueda generarse en estos lugares donde tú estás investigando, ¿no? Y el fenómeno del extractivismo es un fenómeno nada novedoso, por supuesto, pero es un fenómeno que nos está afectando a todos en términos no solamente de la extracción de recursos, sino como muy bien lo dijiste, en términos de la afectación al ambiente, ¿no? Y pues es interesante también lo último que comentas en torno a la posibilidad de la generación de movimientos socioambientales, ¿no? Que seguramente se estarán generando ya en esa región. En Puebla tenemos muchos casos también ya de luchas, de movimientos contra las mineras, particularmente contra las hidroeléctricas también, y bueno, no sabemos cómo esté ahí en tu región, pero bueno, seguramente ahorita nos platicarás. ¿Qué es esto que nos estás presentando?
Sí, bueno, quería hacer el comercial de este trabajo que les acabo de platicar Ajá. sobre la Huasteca. Se acaba de publicar en este libro. Es un libro que edita el Colegio de Michoacán. Ujú, Tengo una versión en PDF. También en la página del Colegio de Michoacán lo pueden descargar. ujú, Nada más que ahí sí lo venden en EPUB. ujú. Hay que descargar una aplicación también para poder leerlo. Está muy baratito ahí en la descarga, creo que está en 100 pesos, ¿no? Es un libro que, bueno, obviamente trae mi trabajo, por eso hago el comercial, Ujú. pero también vienen trabajos de otras y otros investigadores. Está muy interesante, lo recomiendo también para que puedan consultar. Muy bien. Híjole, pues qué interesante. Este, pues abrimos la ronda de participaciones para todos. Entonces, este, no sé si alguien de ustedes tenga algún comentario que hacer a la participación del doctor José Luis Plata. Bueno, tenemos ya la mano de Héctor. Gracias, Héctor. Sí, gracias. Como usted, le agradezco, doctor, porque bueno, aquí ya vemos un estudio donde pues viene estadística, geografía, polígono, ecología, ¿no? Ya es un trabajo que ya lleva varios elementos que, resumido, pues dice, ah, pues se ve sencillo, ¿no? Pero sí trae un trabajo ahí de estar buscando polígono, las estadísticas. Y es un trabajo que está interesante. Yo creo que pues puede ser que es como dice la maestra, ¿no? Es un trabajo ya más legaloide, ya trabaja, ya como un peritaje, ¿no? Ya está, ahí está el peritaje, entonces tenemos el problema, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el problema? Y aquí está el punto, y aquí tenemos el polígono, ¿no? ¿Qué más quiere, no? Ya está el asunto. Y sí, desgraciadamente lo que está, nos decía el doctor Tursky, ¿no? Que no solamente es el Franklin, ¿no? Que es una situación donde el gobierno, como al ya no producir tanto, pues todo lo que él pues permite que la gente explote, pues con eso se completa, ¿no? La producción que él quiere determinar, ¿no? Y que saca la luz, ¿no? Sacamos tanto petróleo con extracción, ¿no? Entonces, pues aquí, como usted comenta, ¿no? Las situaciones de la política del Estado, pues son fuertes y en vez de ayudar a las comunidades, pues las van perjudicando, ¿no? En ese aspecto. Nada más le iba a preguntar ¿hizo algún cálculo de valor de tierra para determinar pues el movimiento de decir, pues ven que hayan visto una proyección a futuro las comunidades que digan, pues me conviene tener empresas extractivas, me van a dar ya sea dinero en efectivo, ya sea una comisión o alguna participación, entonces me conviene, ¿no? No es lo mismo estar produciendo maíz o caña de azúcar que estar produciendo Franklin, ¿no? Entonces, no sé si lo checó en ese Eh, aspecto. Gracias, doctor. sí, desafortunadamente justo cuando hiciste la pregunta se escuchó muy entrecortado. Ujú, ujú. No sé si los demás también escucharon No. así. A lo mejor valdría la pena que en el chat la escribieras, por favor. Y lo que más o menos alcancé a escuchar era si tenía yo conocimiento sobre las formas en las que se calcula el valor de la tierra. Ahí está. ¿Tiene algún estudio de valor de la tierra en esas zonas? ¿Se dio por compra o aportación de beneficios? Ok.
Bueno, respecto del asunto del valor de la tierra, justamente hace un momento el doctor Álvaro comentaba del proyecto que actualmente llevó a cabo aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Cuando uno se acerca con este tipo de temas que son muy sensibles, difícilmente la gente se abre a querernos confesar cuánto le pagan por la tierra. Aquí en Querétaro la gente hasta este momento no nos ha querido decir, salvo aquellos casos donde han abusado completamente de ellos, como el caso de una señora, aquí en Querétaro, en una comunidad de un ejido conurbado, que nos platicó que su esposo murió, ellos tenían 2 hectáreas de terrenos ejidales de buena calidad, de excelente calidad, 2 hectáreas, y el comisariado, para ayudarla cuando murió su esposo, vendió sus 2 hectáreas y a ella le dio 50,000 pesos. Aquí ya, digamos, de manera no oficial, a través de pláticas informales que hemos tenido con la gente, pues nos llegan a decir que 1 hectárea la llegan a vender hasta en 3 o 4 millones de pesos, para que más o menos se den cuenta del abuso que cometen algunos comisariados, ¿no?, en relación con esto. En el caso de la Huasteca es diferente porque allí tenemos una región indígena, donde las condiciones incluso de infraestructura y todo esto pues son diferentes. Hablamos de zonas rurales, muy rurales, marginadas, la mayoría de ellas, y donde pues el valor de la tierra ahorita realmente está determinado por los recursos que en ellas existen. Y no es que la gente diga voy a venderlo por tal o cual cantidad de dinero. Ya hace un momento en las diapositivas les presenté un documento que lleva una empresa para la introducción de un gasoducto. Esta empresa, lo que me platicaron es que llegaban y primero les ofrecían 50,000 pesos por una porción de su terreno, por poner una oficina, ¿no?, y luego para meter maquinaria a otra parte del terreno. Y luego ya para poder comenzar a meter la tubería, otra cantidad, ¿no?, otra parte del terreno. Entonces comenzaban ellos a decirles, bueno, te voy a dar 100,000 pesos, te voy a dar 150, hasta han llegado casos donde les han ofrecido hasta 500,000 pesos por 1 hectárea de tierra más o menos. Entonces, cuando yo platico con la gente sobre estos temas, en efecto, la mayoría de las personas que enfrentan estas situaciones difícilmente van a poder tener ese dinero en su vida, en alguna otra ocasión, y se ven obligadas a vender sus terrenos. Pero así, un estudio sobre el valor de la tierra, por lo menos en esta región en la que yo he trabajado, no existe, ¿sí? No sé si en otras partes se haya logrado librar este aspecto de la discreción que guardan las personas, los comisariados ejidales, los representantes, las empresas, pero en el caso de la Huasteca hidalguense no hay un estudio que nos hable de cómo se calcula el valor de la tierra. No sé si contesté la pregunta. Creo que Héctor dijo gracias. Sí, pero Sí, que muchas estén gracias, porque no solamente es una relación comercial, sino también hay ¿no?, políticos y comisariales, ¿no?, como dice usted, ¿no? Sí, hay en juego muchos intereses. E incluso supongo yo que en algunas otras regiones, aquí no lo vi, lo confieso, no lo vi, pero seguramente en algunas otras regiones hay, y por lo que he leído también de otros colegas y otras colegas, pues hay intereses del narco, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ya también uno dice, a ver, pues mejor hasta aquí paro el trabajo, ¿no? Claro. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Joel. Joel.
Ahora sí. Gracias por brindarme la palabra. Bueno, pues profesor José Luis, yo creo que el trabajo que usted elaboró es muy minucioso, muy importante para poder entender los efectos que ha tenido la reforma. Pero fíjese que hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una, la parte del acopio de la información, que si bien fue por parte de, entiendo, de informes de la Secretaría de Economía, le tendría yo que dar a conocer que cuando estaba en la institución trabajando, la Secretaría de Economía no tuvo un interés en coordinar con el sector agrario, porque nosotros, el planteamiento es que tenían que hacer en las zonas indígenas consulta. Después pasar por una asamblea, y ese tipo de cosas eran no comprendidas. Como nos decía hace rato la profesora Ramos, esta falta de abogados sensibles, no, pues en la Secretaría de Economía era lo neoliberal de lo neoliberal, ¿no? No hubo la oportunidad de tener un nivel de comunicación, fue muy difícil tener una reunión de trabajo con ellos y no hubo más. Solo fuimos a presentarnos, decir que era lo que queríamos, nos aceptaron nuestros regalitos de libros, ¿no? Para que entendieran qué era lo que teníamos de estudios, y nunca más hubo el interés de hacer este tipo de coordinación. Uno de los abogados llegó a decir algo muy interesante, dijo que ellos veían la parte del subsuelo, que el artículo 27 constitucional decía claramente que la parte del subsuelo se lo reservaba el Estado, y que lo que tenían nuestros campesinos era de la capa arable hacia arriba. Creo que se quedó. Se perdió ahí la señal, ¿no? Se perdió la señal. Ahora vamos a ver si se recupera la señal, porque el comentario era interesante. Sí, sí, muy interesante. A lo mejor alguien más quiera participar mientras Joel recupera su transmisión. Yo, sí, ya se salió. Maribel. Doctor, primero que nada felicitarlo por su investigación. Posteriormente preguntarle cuánto tiempo le llevó justamente elaborar esta investigación, y también comentar o preguntarle qué tanto riesgo implica justamente una investigación de este tipo, porque me parece que una de las grandes aportaciones que hace precisamente el grupo de investigadores en nuestro país, pues es dar a conocer este tipo de cosas que a lo mejor de manera local sí se conoce, pero la gente no sabe qué hacer con esa información. O lo ve tan natural o tan cotidiano que no entiende cuál es la trascendencia o la relevancia de esta información y de este fenómeno que se presenta. Y me parece que justamente usted está tomando, como dijo, un tema muy delicado, porque al final pega en una serie de intereses de terceras personas y además una situación pues gubernamental. Entonces, por eso pregunto si en su caso, pues la investigación o usted mismo tuvo por ahí a lo mejor algún pequeño inconveniente, ya que la situación se presenta un poco árgida para extraer la información y todavía peor para poderla publicar y darla a conocer y que se tome justamente alguna medida en contra de esto, ¿no? Gracias. Sí, muy bien.
Bueno, voy a responder a la pregunta que nos hace Maribel y ahorita continuamos con lo que nos estaba comentando. ¿Sí? Muy bien. El tiempo, bueno, yo como comenté, pues ya tenemos varios años de trabajar allá, pues más de 20 años de estar investigando esta región. Desde la tesis de licenciatura en 1900, nosotros empezamos el trabajo en 1997. En el 98 hacemos trabajo más intenso y hasta la actualidad, ¿no? Antes habíamos tenido algunas visitas, pero así muy esporádicas. Pero ya cuando nos metemos, incluso nos vamos a vivir allá, pues es más o menos por ahí del 97, 98, ¿no? Pero, como comento, yo había trabajado temas de tenencia de la tierra, historia agraria, movimiento campesino, y esta investigación la empiezo a hacer en el año 2016, ¿sí? Yo hago el trabajo de campo justo en 2016 y comienzo a buscar información también a lo largo de 2017, 2018. Todos esos años también regreso a corroborar algunos datos. Digamos que la investigación de campo y documental pues comprendió del 2016 al 2019. Yo elaboro el primer documento, el primer borrador en 2019. En 2020 lo presento en un evento en el Colegio de Michoacán. Ahí surge la idea de publicar todos estos eventos de este libro que les acabo de decir, de Extraños en su Tierra. Y pues como a todos, supongo, nos ha pasado, el asunto de la pandemia también nos afectó, sobre todo en el caso de las publicaciones, se retrasaron. Y por eso es que apenas sale ahorita, en febrero de este año, salió el libro. Pues más o menos el tiempo, digamos, fue así, aunque, repito, como desde hace 20 años tenemos conocimiento de lo que pasa en términos generales en la región, pues digamos que pude echar mano de experiencias previas, de material previo que ya teníamos por ahí en algunas anotaciones, en los trabajos que hemos hecho. Entonces, pues bueno, pero así concretamente este trabajo, más o menos de 2016 a 2019, 3 años que me llevó a hacer este trabajo. En efecto, hay riesgos. Afortunadamente, pues como es un lugar que ya conocemos y también mucha gente nos conoce, por ejemplo, todas estas fotos que les mostré de las comunidades, el pozo petrolero, los tubos y todo eso, me acompañaron algunos colegas de aquella región que conocen muy bien, y ven ustedes ahí en las fotos, hay una persona que está recuperando ahí el chapopote, es un ingeniero agroquímico que sí iba a llevar muestras, ¿no? Entonces, podía aprovechar la relación con ellos, la relación con algunos líderes campesinos, como el que les decía del FEDOMES, que también ya lo conocía yo. Nunca tuve una situación riesgosa, salvo precisamente con estos campesinos del FEDOMES, que vieron que andábamos por ahí, el señor me llevó a la milpa y todo el asunto. Es una zona militarizada, está colindando con Veracruz. Precisamente hay un pueblo ahí cercano a este lugar que se llama Chapopote, pero es en Veracruz. Y ahí es donde está el ejército. Y ya cuando me dijo él, ¿sabe qué? Pues ya mejor vámonos, porque aquí ya vienen los guachos, dice él, ¿no? Entonces, ya, nos salimos, pero nunca nos molestaron, nunca nos dijeron nada. Y no, hasta donde yo trabajé, pude hacerlo de una manera segura, no tuve alguna situación de riesgo. Pero sí son temas delicados y que creo que sí, al momento de abordarse, deben de hacerse con toda la seriedad, con toda la cautela, con todas las previsiones posibles que puedan hacerse. Lo digo por si están interesadas, interesados en abordar estos temas, pues sí es importante pues tener en cuenta todo esto, tener buenos contactos en los lugares a donde uno va, y pues fuera de eso yo creo que sin ningún problema pueden hacer el trabajo de campo. Muchas gracias, doctor. Es que esta experiencia justamente creo que para nosotros es como muy retroalimentadora, porque pues no nada más es llegar y tomo fotos y pregunto y demás, porque la empatía
y la penetración que debes de tener con tu zona de investigación, no siempre es fácil. Por eso le preguntaba yo el tiempo que tardó en hacer su investigación, porque me queda claro que generalmente las comunidades sí son como más herméticas, más cerradas, y no siempre existen como las condiciones tan abiertas para que uno pueda llegar y encuestar o simplemente tomar fotos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, le agradezco. Continuamos con Joel, por ahí, para que concluyas tu participación. Sí, gracias. Bueno, había comentado esa dificultad institucional de poder ir concretando lo que era la reforma energética. Fue muy complicado y precisamente había mucha presión para que esto se echara a andar. Al final del sexenio, viendo cómo iba el panorama próximo electoral, pues las cosas avanzaron muchísimo más, ¿no? ¿Cuál consulta indígena? ¿Cuál? No. Todo fue muy veloz, rápido. Pero yo quisiera preguntarle, profesor, si usted ha llegado a solicitar los contratos que deben de haber firmado los núcleos agrarios. Eso los elaboró y asesoró la Procuraduría Agraria. Ahí puede haber información que le pueda ayudar si es que no los consultó, porque cada núcleo agrario tenía que firmar. En el caso, por ejemplo, de la tabla que usted nos dice, en donde abarcaba el 100%, era obligado que tenía que ser por una asamblea en la que pudiera realizarse la aprobación de que se firmara el contrato para la explotación de los recursos energéticos. Y el porcentaje que obtenían los núcleos agrarios, pues es ridículo, porque no es ni el 1%, ¿sí? Es del 0.5 y fracción, ¿no? Que fue algo que presentaron desde el principio en el planteamiento de la reforma, con base en la inversión que se requería para hacer la extracción y los estudios para poder llevar a cabo el negocio energético. Entonces, cuando era, por ejemplo, solamente una parte del ejido, entonces de igual manera se tenía que hacer una asamblea informativa, y ya después los contratos eran de manera individual con cada ejidatario que pudiera ir dando su anuencia. La ley pues, era también impositiva, ventajosa, porque sigue, señala que si alguien se negaba, pues bueno, entonces ya se iba al ámbito civil y era obligado por un tribunal a que tuviera que firmar un contrato en materia energética. Entonces, yo nada más preguntaría si es que ha llegado a considerar este tipo de información. Le felicito, la investigación está muy bien sostenida, da oportunidad a hacer algunos otros planteamientos, porque las instituciones agrarias a partir de la reforma, con toda esta postura distinta sobre la tierra, pues van a ir planteando en sus estudios que los campesinos, por ejemplo, había un estudio que decía que los campesinos, hay varios estudios que dicen que los campesinos tienen, en promedio, cuando estaba al principio de la reforma en los 90s, eran un poco más de 50 años. Después, ya la estadística nos daba que eran 55 años o más. Y entonces se afirmaba que pues ya los campesinos estaban al final de su vida productiva. Y esto marcaba la necesidad de incorporar a nuevas generaciones. Y la gran pregunta era cómo poder incorporar a nuevas generaciones con una modificación en los cambios agrícolas, con menos uso de agua, etcétera. Pero
a partir del avance de estas reformas, la pandemia, pues hay cosas que nos hacen generar más preguntas, porque cuando luego vamos a los ejidos, por ejemplo, la semana pasada yo estuve con los otomíes del Estado de México en la zona de La Marquesa. Ellos me decían que habían tenido numerosas bajas en el padrón del ejido y que estaban incorporando a los jóvenes y un problema que tenían es que parte importante de los ejidatarios no conocían los límites del ejido. Entonces querían ellos enseñar al ejido a los nuevos, pero ellos ya tenían otro tipo de intereses, ¿no? Ya no sobre el ejido, sino hacer otro tipo de actividades. De ahí es que entonces esta visión de ver la tierra es que se presentan condiciones para el extractivismo, porque los que van a suplir a los ejidatarios ya no es la generación que luchó por las tierras, que hizo grandes movimientos, que tuvo que pelearla en movilizaciones y procesos agrarios que fueron muchísimos, infinitos, ¿no? Sino que ya es una generación que le está llegando la tierra y que quizás ya tiene otro tipo de interés. Entonces, no sé si usted tuviera algún comentario en relación a la aportación sobre los contratos y cómo es esta nueva generación de titulares de la tierra que se están incorporando a los ejidos allá en su zona de estudio y si tienen el mismo tipo de visión productiva que los originarios campesinos. Muchas gracias por su intervención, estuvo excelente su ponencia, gracias. Sí, gracias. No me acerqué a la Procuraduría Agraria a tratar de conseguir esta información. Lo que conseguí fue ese documento que por ahí presenté, que era más bien como un convenio de ocupación previa. Supongo que todavía no celebraban estos contratos, la verdad nunca supe, nadie me los mencionó en algún momento, salvo que presenté, pero bueno, voy a tratar para un trabajo futuro, acercarme a la Procuraduría Agraria a buscar esos documentos, a ver si me los quieren mostrar, porque de repente hay que hacer muchos trámites para que le presten a uno las cosas. Hace un momento decía yo que, por ejemplo, en la tesis doctoral, yo dividí los trabajos sobre el mercado de tierras ejidales en 3 grupos. El primer grupo que decían que esto era en beneficio del campo para que se produjera más. El segundo grupo, que ya un poco más reciente, decían que en realidad pues no, que el campo iba a terminar, como lo comenté. Entre ellos, bueno, José Luis Calva, uno de los que habló sobre este asunto, que decía, bueno, ya, incluso hacía una comparación entre lo que habían tenido las haciendas antes del reparto agrario y que esa misma estructura iba a regresar a través de la compraventa de terrenos ejidales, como si los antiguos latifundistas o sus descendientes estuvieran esperando, ¿no?, que se dieran las condiciones para poder volver a comprar. Pero bueno, sabemos que son tiempos completamente diferentes y que tiene que ver con esto del relevo generacional, en efecto, ¿no? O sea, en el caso de estos lugares como el que usted comenta, pues seguramente ocurre una situación completamente diferente. Por ahí hay trabajos como el de Héctor Robles Berlanga, también escribió sobre esto del relevo generacional y la tenencia de la tierra entre los grupos indígenas. Y en el caso de la Huasteca, primero hay que pensar o hay que recordar que en estas zonas indígenas, campesinas, muchas de ellas marginadas, el principal motivo de la agricultura es el autoconsumo, ¿no? Entonces es agricultura de autoconsumo y en donde, a pesar de los procesos migratorios, todavía hay muchos jóvenes que se encuentran trabajando la tierra. Es más,
Yo no he regresado ahorita a la región desde que hice este trabajo por la pandemia primero, pues no pude regresar, ¿no? Y ahorita pues tengo más bien proyectos ya aquí en Querétaro, pero he tenido oportunidad de ir más o menos por aquella región. Acabamos de estar precisamente el fin de semana haciendo trabajo de campo por allá en la Sierra Gorda, y observamos que en efecto hay jóvenes, pero sobre todo también mucho interés por parte de la población infantil por conocer qué es lo que pasa, ¿no?, en el campo. Supongo que es porque no tienen ahorita la opción de emigrar, ¿verdad? Pero en la Huasteca yo creo que ocurre algo semejante. Repito, hay que ver que es una agricultura de autoconsumo, donde participa la familia y donde en la tesis de doctorado que hablo del mercado de tierras campesino, hay una parte donde abordo precisamente el asunto de las herencias, es decir, la designación de sucesores, cuando se nombra un sucesor. Y hago un estudio comparativo entre una comunidad indígena certificada y otra que no está certificada. Y entonces encuentro más o menos las mismas tendencias, que son heredar entre miembros varones, es decir, hijos, no hijas, ¿sí? Al hijo mayor se le hereda, independientemente de que esté en la comunidad o no. Pero también se presenta un porcentaje importante de casos donde heredan hijas, siempre y cuando esas hijas sean las que se estén haciendo cargo del señor y la señora, los dueños originarios de la tierra. Entonces, acá yo sí veo una diversidad grande en torno de este asunto del relevo generacional, pero todavía se observa que tiene un peso significativo lo que usted decía al final, esta lucha por la tierra, a lo mejor porque acá fue una lucha realmente sangrienta. O sea, hubo enfrentamientos con el ejército, hubo encarcelados, hubo persecuciones políticas, en fin, ¿no? Y sí hay todavía, pesa, digámoslo así, esta conciencia histórica entre las poblaciones jóvenes. Y digo poblaciones jóvenes, aquellos que ahorita están entre los 46, 48 y los 36 años, ¿no? Porque los más jovencitos que van a la prepa o que están en la secundaria, ¿no?, o que están estudiando en alguna universidad, pues están más preocupados por otras cosas. Pero ya, digamos, como estas personas que regresan a su comunidad, se establecen o han vivido ahí toda su vida y que se ubican en este margen, yo considero más o menos entre los 35, 36 y 48 años, que son los que actualmente son los que andan moviendo las cosas ahí, en estas comunidades. No sé si se pueda considerar población joven, ¿no?, pero sí, pues yo creo que sí, es la gente que ahorita es la que está tomando las riendas de estos procesos. Héctor, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias. Voy a apagar la cámara para ver si se oye mejor. Ándale. Comentar lo que dijo el doctor Joel Rojo, que es importante, que los datos son difíciles de conseguir, ¿no? Son complicados, son muy herméticos. Yo cuando estuve en Zagarpa había un programa, vamos a decir, modular, que era minería social, ¿no? Entonces estaba dinero, pues, para la gente que hiciera sus actividades mineras, para la extracción, y eran tanto particulares como sociales, eran grupos, y los datos, pues, no sé a dónde quedaron, nunca nos quisieron entregar, y eso que trabajábamos ahí, nunca nos escondían la información, y ese estaría bueno, pues, hacer un trabajo, pues no como su nivel, pero bueno, sí, empezar a buscar ya polígonos y las cuestiones geográficas y resultados y consecuencias, ¿no? Pero si hay información que es válida, hay información que nos podrá dar una vista de
de qué ha pasado con algunas situaciones, tanto de economía, de producción, ecológicos, y son datos perdidos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pues nada más comentarle eso, y ahí ya se ve que verdaderamente los trabajos que hizo usted, doctor, pues ya se ve la magnitud, ¿no?, de la dificultad que se va encontrando en esos aspectos. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más que tuviera algún comentario, alguna pregunta? José Luis Rico, hoy has estado muy calladito y tú eres uno de nuestros principales críticos. Tiene cerrado el micrófono. Tu micrófono, José Luis. No, bueno, me parece muy interesante el tema. La pregunta es si lo que la investigación señala de toda esa infraestructura petrolera que viene desde los años 40, 50, y que en algunos casos, como usted bien lo dice, están produciendo porque llegan las pipas y cargan, ¿no? La pregunta es si eso viene con una política, pues digamos, anterior al 18. La pregunta es si ahora esa política se está incrementando, se ha mantenido o se ha frenado, ¿no? Porque, como dice usted bien, hay un compromiso donde el actual gobierno dice no, le entramos al fracking y tiene una meta de incrementar la explotación petrolera también hasta cierto punto para volverse autosuficiente, llamémoslo, ¿no?, en la producción de combustibles. Pero la pregunta sería si en estos 4 años se ha respetado o no. Esa sería mi pregunta, ¿no?, mi comentario. Sí, bueno, no entendí muy bien el asunto de que se trata de una política anterior al 18. Supongo que te refieres a que la explotación, la extracción de hidrocarburos y todo esto, obviamente, pues viene desde Cárdenas, ¿no? Y bueno, desde antes ya había una estrategia económica para poder aprovechar esos recursos, ¿sí? En la región, como comento, pues ya desde principios del siglo, en el caso de Veracruz, todo el paleocanal de Chicontepec, del cual hablé, pues este lugar se comienza a explotar desde 1908, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay evidencia de que hubo impactos ecológicos muy importantes desde que comienza a llevarse a cabo la extracción de petróleo en este lugar. Impactos sociales, se habla de que ya con cuando se ponían pozos y todo este asunto, venían rodeados de un montón de lugares donde se vendía cerveza, se consumía alcohol, había prostitución, etcétera, ¿no? Entonces tenemos el impacto ecológico, el impacto social de estos proyectos. Como política, como así hablando en términos incluso teóricos relacionados con lo que ya expliqué sobre el neoextractivismo, sí, como política ha sido una continuidad de lo que se llevó a cabo con las reformas estructurales en 1992 en el caso de la tenencia de la tierra, y que por eso yo lo manejo como una hipótesis que está por comprobarse, de que si estas reformas del 92 sirvieron en realidad para allanar el terreno a la reforma energética del 2013. Creo yo que siendo también, ahora sí, continuando con la crítica
hacia el gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación, que aunque ya estaba sentado este asunto desde el 2013, 2014, las rondas del 2015, el gobierno pudo haberle dado un giro, posiblemente, más centrado precisamente a el proyecto que se observa en estos compromisos, como el que comenté, el compromiso 35, no se permitirá el fracking ni los transgénicos, pero que en la realidad, y analizando las cifras de los presupuestos, vemos que pues es difícil, ¿no? Ver esta coherencia entre el discurso y la práctica, lo que ha ocurrido con otros gobiernos, por supuesto, también, ¿no? Entonces, repito, no sé si por ahí va la pregunta. En efecto, hablamos de una política que ha venido continuándose más o menos con las mismas características a lo largo de decenios, de sexenios, ¿no? Y yo sobre lo que me centro es lo que pasa en la actualidad, un poco remontándome, en efecto, gracias al trabajo de campo y a la evidencia histórica, a décadas como las de los 50, 60, que es cuando se crea la infraestructura que tiene como objetivo extraer los recursos de este lugar, los hidrocarburos particularmente, y la evidencia empírica que también se me da a través del contacto con las personas, que me dicen cómo están viendo la situación. Y todos los datos que yo puedo obtener de fuentes oficiales. O sea, no son datos que yo no me inventé, que obtuve de las fuentes oficiales que son de acceso público, y que, bueno, me hablan de que pues no hay por ahí una modificación o siquiera un pequeño giro sobre esta tendencia, ¿no?, de los gobiernos progresistas, que igual, o sea, en Perú, con Evo Morales sí, en efecto, benefició a los sectores como el campesinado, el indígena, pero también le apostó demasiado a la industria de los hidrocarburos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, es muy difícil generar beneficios económicos y sociales si no se aprovechan los recursos que hay, pero sí creo que hay otras maneras también en donde se podría, por ejemplo, lo que decía Joel, buscar que hubiera un beneficio mayor para los campesinos y no solo ese 0.5%. Creo que hay maneras, incluso también él tenía a Víctor Toledo como encargado de la Semarnat, quien termina renunciando porque pues tampoco ve que haya alguna intención por mejorar la política ecológica de nuestro país y que se da entrada a todos estos megaproyectos y se continúan llevando a cabo en nuestro país. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, por ahí va. Y bueno, pues también me uno a la felicitación que hicieron los compañeros, tanto a ti como a la maestra que Erika participó anteriormente. Son temas interesantes y bueno, pues a Toski, que lo conocemos ya de hace rato, pues que siga por aquí en este tipo de seminarios que hacen mucha falta. En general, a los estudiantes del doctorado y la maestría en sociología, pero también a los que ya andamos fuera y a veces ya estamos en la tercera edad, que eso no soy de la tercera edad, ¿no? Pero que todavía ahí andamos de metiches. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Pues yo no sé si tengamos todavía alguna participación, alguna pregunta. Daríamos así como que rápido así un sondeo. Si no fuera así, pues agradecerte, doctor José Luis Plata, y obviamente a Erika Elizabeth Ramos, su participación en este seminario. La verdad es que es esclarecedor ver cómo la política pública no solamente es la aplicación de los programas y de la agenda, ¿no?, sino que hay toda una serie de repercusiones, tanto jurídicas como políticas como ambientales, que bueno, ustedes nos los vinieron a decir aquí de manera muy práctica. La ocasión pasada tuvimos al doctor Valtierra, que es
que es un evaluador muy institucional de las políticas, pero bueno, recuerden que la evaluación siempre te constriñas a formatos, a modelos y obviamente a ciertos indicadores, ¿no? El maestro Albarrán nos comentaba desde el otro punto de vista, también cómo se puede generar una política pública, pero considerando los elementos que surgen de la base. Pero ustedes nos vienen a traer dos casos muy particulares de cómo precisamente la operación del Estado, la política del Estado, el espíritu del Estado está, digamos, por un lado rondando en la dinámica del discurso, pero en la práctica las cosas siguen todavía girando con respecto a las bolas de nieve que tuvimos atrás, ¿no? Y entonces, pues las repercusiones todavía no se pueden medir. Algunas ya ustedes las están observando perfectamente bien a partir de la organización, de la acción colectiva y en tu caso, bueno, pues de toda esta investigación que estás realizando al interior del estado de Querétaro. Pues si no hay algún otro comentario, podríamos ya ir cerrando esta sesión del seminario. Por supuesto, agradecerles a todos, a Esmeralda, a José Luis Rico, a la maestra Erika, a Joel, gracias, a Citlali Durán, a Héctor, a Maribel. Pues qué bueno que pudimos tener esta sesión y sobre todo pues ir avanzando sobre nuestras preocupaciones de investigación. Yo nada más comentarles que la próxima sesión es el día 17 de marzo. Por alguna omisión, sí, ahorita le pedimos todos esos datos al doctor y yo se los haré llegar también a partir dentro del WhatsApp de este seminario, ¿no? Comentarles que en el programa que les enviamos y en el cartel no aparece la fecha del 17 de marzo por alguna omisión. No me había dado cuenta hasta ahora que estuve revisando. Dije, bueno, ¿qué sigue? Resulta que la siguiente sesión es hasta el día 31, donde tendríamos la participación de las políticas públicas y el género. Ya las doctoras ya están puestísimas para estar con nosotros, pero hasta el día 31, o sea, el último viernes del mes. Entonces, bueno, les comentamos que sí vamos a tener sesión el día 17 y estamos precisamente tratando bueno, vamos a, es la siguiente actividad, vamos a presentar el libro Políticas Públicas para la Agricultura Multifuncional 2, que coordina el doctor Miguel Ángel Samano Rentería, profesor de Sociología Rural. Este es un libro que acaba de salir, incluso ustedes deben de tenerlo, porque en la última sesión presencial que tuvimos nos regalaron un ejemplar, ¿sí? Pasaron a regalarnos el ejemplar, exactamente, ahí está, Joel lo tiene a la mano. Entonces este libro lo vamos a presentar en la próxima sesión del día 17. De todos modos yo les confirmaría a través del WhatsApp la actividad, pero sí vamos a tener, y vamos además a sacar el flyer en las redes para que nos hagan el favor también de darles a conocer. Finalmente este es un seminario abierto, y bueno, pues mientras más personas tengamos, más y mejores ideas podemos circular en este proceso de diálogo, ¿vale? Pues no sé, si tenemos alguna situación, doctor José Luis, pues a ver si nos pudiera hacer llegar material para poder socializarlo también. Maestra Erika, obviamente también agradeceríamos cualquier material que nos pudiera ayudar, para que, bueno, tengamos pues el material, ¿no? Para reflexionar y para trabajar. Les voy a enviar el texto de una vez. Ah, perfecto. Yo se los hago llegar más adelante, Muy en la bien. semana. Sí, muy bien, gracias. Ya se está cargando la versión PDF del libro. A ver, estamos aquí Ahí en el chat se puede ver. Sí. Supongo. A ver, todavía no llega.
Bueno, el chiste que ya está cargando. Igual si alguien quiere que se lo mande a su correo, pues ahí con el doctor Álvaro, me no sé si dicen y se me los lo mando. puedes enviar al WhatsApp, al mío. Si ves que tenemos el contacto por WhatsApp, me lo envías a mí y yo ya se los reenvío a todos para que tengan el acceso al mismo, ¿no? Muy bien. Pues eso sería todo. Bueno, pues entonces, pues agradecerles, a ver, eh, agradecerles su presencia y pues seguimos en el trabajo de este seminario. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy, muy, ¿cómo se dice? Muy buena tarde, ¿no? Sí. Sí, Y ya creo que ya se cargó, ¿eh? Ya lo pueden ver ahí. perfecto. Ah, sí, es cierto, aquí está. Y una vez, porque luego a veces cuando se cierran las Y salas, también se va borrando un poquito la se información. borra el chat. Sí, se borra el chat, entonces déjame de una vez lo bajo. Bueno, lo que lo bajas, yo quisiera agradecerte la invitación nuevamente, Álvaro. Es un gusto, pues, volver a verte, aunque sea aquí a la Aunque sea distancia, aquí a la ¿no? distancia, claro. Y bueno, dejarle mis saludos también al doctor Jorge Ujú. y a todas y todos ustedes que hoy tuvieron el tiempo y la amabilidad de escucharnos. Felicitarles por el esfuerzo que se hace de participar en estos ejercicios. Casi 4 horas nos aventamos, en efecto, ¿no? 4 horas, sí. Pero pues vale la pena, ¿no? Son ejercicios que valen mucho la pena. Y pues estamos a la orden. Ya también les envié por ahí el flyer Ujú. con la información sobre los servicios de la consultoría. Sí, Tenemos aquí ese también ya lo subí al WhatsApp, por cierto, para que lo tengan todos. El flyer que nos enviaste ya también lo subí al WhatsApp del grupo, para que lo tengan. Y ahorita en este momento el libro que nos mandaste, lo subimos también al grupo para que lo tengan pues de una vez, ¿no? Y regresando al asunto de los peritajes, y no solo ese servicio que tenemos aquí en la consultoría, pues creo que entre más relaciones, sinergias vayamos generando entre nosotros, entre las instituciones, vamos a tener mayor facilidad de acercar esto a la sociedad, a las comunidades indígenas, comunidades campesinas. Ya comentaba la maestra Erika, el peritaje en materia agraria, pues como que no tiene mucha difusión, pero sí es importante que quienes tenemos conocimiento de esto, pues seamos capaces de transmitirlo a la sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes. Igualmente, bye.